Hola a todos, bienvenidos a la lección de hoy, donde les mostraré cómo obtener el wikitexto, también llamado wikicódigo, de los artículos de la Wikipedia en español usando su API y Python. Comencemos echando un vistazo al código HTML de un artículo elegido si lo abordamos de la manera tradicional, es decir, directamente desde la interfaz de usuario. Por ejemplo, consideremos el artículo sobre Poznań. Haz clic derecho en cualquier parte de la página y selecciona Ver código fuente de la página. Como puedes ver, hay muchos elementos adicionales, guiones, estilos, menús y mucho más código, lo que dificulta acceder al texto del artículo en sí. En una situación así, hay que recordar que analizar el HTML puede ser mucho más complicado y propenso a errores. Ahora quiero mostrarte cómo se ve el verdadero código fuente de un artículo de Wikipedia, el llamado wikicódigo o wikitexto. Después de entrar en la página del artículo, haz clic en la pestaña Editar. Lo que ves en la pantalla es el wikicódigo. Así es exactamente cómo se almacena el contenido de un artículo antes de ser transformado en HTML para el lector. El wikitexto es un lenguaje de marcado utilizado por Wikipedia y sus proyectos hermanos. Permite dar formato al texto, insertar enlaces, tablas, plantillas y muchos otros elementos. Por ejemplo, los elementos rodeados de dobles corchetes pueden crear hipervínculos a otras páginas de Wikipedia o insertar ilustraciones. El wikicódigo es mucho más legible que el HTML puro y también es más pequeño y ligero. Wikipedia ofrece una API muy completa, que significa Interfaz de Programación de Aplicaciones, que permite recuperar datos de forma programada. No solo el wikicódigo de un artículo, sino también mucha otra información. Por ejemplo, categorías enlazadas, plantillas, historiales de revisiones, datos sobre los usuarios, estadísticas de visitas de la página y mucho más. Esto abre enormes posibilidades para el análisis estadístico, la creación de aplicaciones propias, la traducción automática de contenidos o incluso para entrenar modelos de aprendizaje automático. Ahora estamos en el entorno oficial de pruebas de la API de Wikipedia, conocido como la zona de pruebas de la API. Aquí necesito introducir los parámetros de la solicitud que quiero enviar a la API. Supongamos que queremos obtener el wikitexto del artículo sobre Poznań. Empezamos con el parámetro Action, donde seleccionamos el valor Query de la larga lista de acciones disponibles. Luego vemos opciones adicionales. Vamos a verlas. En el campo Titles debemos introducir el nombre del artículo o artículos de Wikipedia que nos interesan. Después, en el campo Prop seleccionamos Revisiones. Esto significa que queremos obtener información sobre las revisiones del artículo, incluyendo el contenido. Siguiendo adelante, podemos ver más opciones. En el campo RV-Prop elegimos Content, porque de esas revisiones solo necesitamos el contenido. Aquí también es recomendable seleccionar Main en el campo RV-Slots. Después de ejecutar la consulta, obtengo el resultado en formato JSON. JSON es excelente para procesar en Python porque existen bibliotecas integradas para ese formato y además es más fácil enviar esos datos por Internet ya que suelen ocupar menos espacio que el XML. Aquí no solo vemos el resultado de nuestra consulta, sino también la dirección URL que se ha usado. Veamos qué ocurre si abro una página con esa dirección. Obtengo un enlace que puedo pegar en la barra de direcciones de una nueva pestaña del navegador. Al pulsar Enter, vemos los datos JSON sin procesar, los mismos datos que acabamos de ver en el entorno de pruebas. Ahora probemos a escribir algo de código Python que obtenga estos datos de la API. Primero, importamos la biblioteca
urlib.request, que nos permite enviar solicitudes a páginas web. Después, definimos una variable llamada URL. Aquí pegamos la URL generada en la zona de pruebas de la API. Luego, definimos la variable response, que se encarga de enviar la solicitud a la URL especificada y devuelve un objeto de respuesta. Después, leemos todos los datos de esa respuesta en una nueva variable llamada data, decodificándolos como una cadena Unicode, en nuestro caso UTF-8. Por último, abrimos un archivo llamado response.json en modo escritura y guardamos en él el contenido de la variable data. Probemos a ejecutar este código y revisemos el contenido del archivo response.json. Al ejecutarlo, podemos ver los datos recuperados en ese formato. Ahora vamos a ver otra forma de enviar una solicitud a la API. En el entorno de pruebas también puedo mostrar los datos de la solicitud de otra manera, en forma de un objeto JSON que puede pasarse directamente al código de Python. Son los mismos datos de antes, pero en un formato de diccionario más legible. Este formato suele ser muy cómodo cuando se envían solicitudes POST o GET. Escribamos un nuevo código Python que use este formato de diccionario para consultar la API. Esta vez usaremos una biblioteca diferente, requests, que a muchos les resulta más cómoda. Comenzamos importando requests para poder usar esa biblioteca. Definimos un diccionario llamado params, que contiene todos los parámetros necesarios para la solicitud, exactamente los que copiamos del entorno de pruebas. Después, definimos una variable para la URL del servicio de la API de Wikipedia en español. No ponemos parámetros en esta URL porque los añadiremos a través del diccionario params. Luego, definimos la variable response, que se encarga de enviar una solicitud GET con los parámetros indicados en params. Después, guardamos los datos recibidos en la variable data como texto. Por último, abrimos un archivo llamado response.json y escribimos en él los datos obtenidos. Antes de ejecutar este nuevo código, borremos el contenido anterior del archivo response.json para asegurarnos de que todo esté limpio. Al ejecutarlo, podemos ver en ese archivo los datos en formato JSON que se ven igual que cuando ejecutamos el código anterior. Perfecto. Ya tenemos los datos en formato JSON, pero en realidad solo nos interesa el wikicódigo en bruto de nuestro artículo seleccionado. Modifiquemos nuestro código para que podamos guardar el wikitexto de esa respuesta en un archivo separado. Como estamos trabajando con datos en formato JSON, tenemos que importar la biblioteca del mismo nombre. Después, usamos el comando json.loads para tratar los datos de texto recibidos como un objeto de Python que puede contener diccionarios, listas y otros tipos de variables. Guardamos este objeto en una nueva variable llamada JSONData. Ahora queremos poner el wikitexto en una variable separada para poder guardarlo en un archivo aparte. Vale la pena notar la estructura de datos que debemos recorrer para encontrar nuestra ruta hasta el wikitexto real. En el JSON devuelto por Wikipedia, en el nivel superior hay una llave, lo que significa que estamos tratando con un diccionario y podemos acceder a sus elementos usando nombres de clave. Dentro está la clave query, que lleva a otro diccionario. Ese diccionario tiene la clave pages, que normalmente contiene una lista con los datos de las páginas de Wikipedia que solicitamos. Por eso, primero accedemos a la clave query y luego a pages. A continuación, vemos un corchete, lo que indica que pages es una lista. Cada elemento en esa lista corresponde a una página de Wikipedia. En nuestro caso, solo pedimos una página, así que accedemos solo al primer elemento de la lista, y en Python los índices empiezan en 0, así que usamos el 0 entre corchetes. A partir de ahí, entramos en otro diccionario que tiene la clave revisions.
Esto representa las revisiones del artículo. Un artículo puede tener muchas revisiones o ediciones previas que se almacenan en esa lista. Normalmente solo necesitamos la última revisión, por eso tomamos el primer elemento. De ahí el 0 entre corchetes. Luego vemos que hay otro diccionario con la clave slots que contiene la clave main. Desde ahí, finalmente llegamos a otro diccionario que contiene la clave fundamental content. Esa es la entrada que guarda el wikitexto o el código fuente del artículo en formato wiki. Asignamos eso a una nueva variable llamada wikitext y luego lo guardamos en un archivo de texto del mismo nombre. Ahora ejecutamos nuestro código. Si revisamos el archivo wikitext.txt, veremos exactamente lo que aparece en la pestaña Editar de la interfaz de Wikipedia. Hay encabezados, enlaces, plantillas, etc. Es justamente lo que buscábamos. Por último, les mostraré cómo obtener el wikicódigo de varios artículos en una sola solicitud. Veamos primero cómo se hace esto en el entorno de pruebas. En el campo Titles, añadimos más nombres de artículos. Supongamos que queremos obtener los artículos con los siguientes títulos: Varsovia, Cracovia, Breslavia, Lodz, Poznan, Gdansk, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Białystok, Katowice. Después de volver a enviar la consulta a la API en la zona de pruebas, vemos los cambios que se han hecho en los parámetros del diccionario, los cuales copiaremos a nuestro código en un momento. En Python, todo lo que hacemos es modificar nuestro diccionario params con este valor actualizado. Fíjense que en la clave titles ahora tenemos varios nombres de artículos separados por barras verticales. Veamos cómo se verá el archivo response.json después de ejecutar nuestro código con los nuevos parámetros. Como pueden ver, ahora tenemos varios artículos bajo el elemento pages. Esto significa que en los JSON data resultantes podemos seleccionar cada artículo iterando sobre la lista que está en la ruta query y pages. Ahora mismo, si usamos el índice 0, obtendremos el código fuente de uno de los artículos, porque viene primero en la lista pages dentro de nuestra estructura JSON. Si, por ejemplo, cambiamos el índice a 1, el código del otro artículo se guardará en la variable wikitext, porque ese título es el segundo elemento de la lista pages. Ahora, en lugar de cambiar el índice a mano para cada artículo, vamos a automatizar todo usando un bucle for. Paso 1. Abrimos o creamos un archivo llamado wikitext.txt. Yo uso el modo de escritura, así que cualquier contenido anterior se reemplaza. Siempre agrego el argumento encoding igual a UTF-8. De esta manera, los caracteres acentuados y otros símbolos especiales se guardan correctamente. Paso 2. Recorremos la lista de páginas de vuelta por la respuesta de la interfaz de programación de aplicaciones. En cada pasada, la variable page contiene todos los datos de un solo artículo. Paso 3. Extraemos el título legible utilizando la clave title. Paso 4. Obtenemos el wikicódigo de la revisión más reciente. Ese siempre es el elemento en la posición 0 dentro de la lista de revisiones. Paso 5. Escribimos dos bloques en el archivo. Bloque 1. Un separador claro, 5 guiones, el título y otros 5 guiones, seguido de un salto de línea. Bloque 2. El wikicódigo en sí, más otro salto de línea para que el siguiente artículo empiece bien separado. Cuando termina el bucle, wikitext contiene el código fuente de cada artículo, todos bien divididos por nuestros separadores. Gracias por su atención. Espero que la lección de hoy les haya demostrado lo fácil que puede ser obtener el wikitexto de los artículos de Wikipedia usando su API oficial. Por supuesto, esto es solo el comienzo. En futuras lecciones exploraremos otras posibilidades interesantes que ofrece esta API, así como otras fuentes de datos abiertas. Hasta la próxima.